Feng Shui y la abundancia. Muy bien. Lo primero que tengo que decir es, bueno, pues que no te engañen, no te dejes engañar, Ramo, y no te engañes a ti mismo. ¿Ya? Esto es una de las cosas que hay que entender porque efectivamente el Feng Shui sí que puede aportar, ¿no?, en tu vida lo que es la base para el desarrollo y la prosperidad, ¿no?, para la abundancia. Pero la gran mayoría de gente que están vendiendo lo que es el Feng Shui solo tienen un foco centrado en ese aspecto llamativo y hay una parte muy importante que es percibir a la persona y a toda su constitución energética y todo su campo energético. Entonces lo que puedan ser todos esos consejos de hacer cosas determinadas en un sitio, vamos a ver, se queda cojo, no tiene un referente. Hay personas que a lo mejor incluso tienen suerte haciendo eso, pero un estudio de lo que es la constitución energética de una persona puede sacar a la luz que efectivamente esa persona a lo mejor tiene una constitución débil y todo lo que pueda ser sus capacidades de crear abundancia van ligadas a lo que es primero apoyar a esa persona que esté más fuerte a la hora de conseguir esa riqueza. Entonces, lo que es un enunciado así general de Feng Shui y abundancia, si no lleva una visión holística, un trabajo profundo, no tiene sentido. ¿Ya? Lo segundo es que, vamos a ver, decía, a la hora de percibir a toda estas personas, estos maestros, esta oferta, ¿ya?, hay que saber cuál es el trasfondo que está detrás, ¿ya? Hay mucha gente que lo que han sido sus referentes, de los cuales han aprendido estas técnicas que solo se limitan a estos aspectos concretos, pues tienen un referente de Hong Kong, de Malasia, de Singapur, y por lo general son referentes que no tienen el aspecto de profundidad y el aspecto de cultivo personal, que no han desarrollado una percepción energética, que no están entrenando lo que es la energía desde las prácticas de Yansen, desde las prácticas, ¿no?, lo que ahora se suele llamar como Qigong, ¿ya?, que es un nombre bastante joven, ¿ya? Y entonces lo que son todos esos aspectos necesarios, ¿ya?, para lo que es esa percepción individual de las personas o familiar como organismo, ¿ya?, se queda cojo, ¿ya? Entonces esto es un aspecto principal que hay que entender, ¿ya?, que aunque se presente de esa manera, aunque hay que poner ciertas cosas en un sitio, eso no es el Feng Shui verdadero, ¿ya? Personalmente no me gusta entrar dentro de lo que es esa posición de autoridad, pero efectivamente puedo hablar con propiedad porque han sido muchos los años que he estado de investigador en estos campos, en la universidad en Berlín, Universidad Clínica, Centro de Medicina China, y soy representante de dos líneas daoístas de Taiwán. Y vamos a ver, hay una gran diferencia de lo que es la percepción de todos estos conocimientos dentro de la historia, dentro de la civilización china. Todo esto son las ciencias tradicionales chinas de la vida, ¿ya? Tenemos a una gran cantidad de gente que está transmitiendo estos conocimientos, un fragmento muy limitado de estos conocimientos, y desgraciadamente lo que se transmite queda relegado simplemente a un aspecto de lo que pueda ser la superstición, ¿ya? Porque no está ese trasfondo ni está esa base de lo que es lo que pueda dar, ¿no?, toda esa consistencia necesaria, ¿ya? Es un aspecto muy interesante, muy importante, ¿ya?, que dentro de lo que ha sido el desarrollo de la expansión y la recepción del Feng Shui en Occidente,
está muy ligado a los procesos de desarrollo pues, de estos sitios, principalmente de Hong Kong. Y vamos a ver, todo aquel que haya estado en Hong Kong ha percibido lo que es la actividad que lleva esa concentración de tanta gente, todos esos edificios, todos esos rascacielos, y lo que es un foco muy marcado a todos estos aspectos monetarios, financieros. Y vamos a ver, es como una de las cosas más juzgadas, más denunciadas del uso que se hace en Hong Kong, por ejemplo, de la pesca de tiburones, ¿ya? Que simplemente son pescados para extraerle las aletas porque tienen un gran precio y el resto se desaprovecha. En otros sitios, ¿ya? En Taiwán, por ejemplo, la conciencia de lo que es el respeto a la vida animal está mucho más presente, ¿ya? Y es como tiene que ser. Dentro de lo que son estas tradiciones, ¿ya? Lo que es el uso limitado de estos conocimientos, de esta ciencia, ¿ya? Para solo los aspectos monetarios, para los aspectos de cómo se suele llegar a vender la buena suerte. Vamos a ver, yo como representante de los dos puntos que he comentado, es decir, solo puedo decir con todos los respetos a toda la gente que como quiera que haya llegado su camino a aprender de esas tradiciones, para mí un trato así de lo que es esta ciencia no es digno, ¿ya? No son dignos de lo que es esta disciplina, ¿ya? Y es importante entender. Por otra parte también, no te dejes engañar, vamos a ver, es decir, hay mucha gente que especula con esto, que simplemente están reposteando conocimientos, pero a la hora de preguntar, ok, ¿tú te has centrado en esto? Es decir, ¿qué es lo que estás vendiendo? Estás vendiendo fórmulas de riqueza. ¿Dónde has llegado tú? ¿Ya? Y lo digo por experiencia propia a la hora de decir que he recibido alumnos, ¿ya? Que han aprendido con lo que son estas tradiciones o estos maestros que no han tenido ese trasfondo. Una específica, por ejemplo, cuando visité su casa, y vamos a ver, tú eres una maestra reconocida dentro de lo que es una asociación internacional, Singapur, como quiera que sea, y digo, que tú eres maestra, que tú deberías de estar dando ejemplo, y me tienes una casa que es como una L, que para nosotros es de la forma que tiene la casa, es insostenible. Pues eso es uno de los puntos principales a la hora de lo que es el uso, ¿ya? Y lo que es la representación de Feng Shui. Aquí no vale eso de cuchara de palo en casa de herrero, ¿ya? ¿Por qué no? Es decir, y si estás haciendo eso, es decir, realmente, pues no estás dando ejemplo y no eres digno, ¿ya? De lo que es la totalidad de los aspectos que están influyendo en tu vida a una prosperidad verdadera, ¿ya? Aquí sí que tengo que hacer un inciso y comentar que efectivamente dentro del pasado lo que es la conciencia sobre el poder que tienen estos conocimientos y lo que se puede hacer es muy grande. Incluso hay películas, hay una película de Feng Shui que efectivamente para lo que eran los gobernantes, lo que es el uso del Feng Shui era muy determinante. Y efectivamente dentro de lo que es la historia de lo que es la civilización china han habido emperadores que han querido, ¿no?, envenenar esos conocimientos y sacar versiones para lo que es como si fuese una contrainformación, una desinformación y versiones para el vulgo, ¿ya? Lo mismo que también han habido emperadores, como en el 1200 hubo uno que al contrario trataba de sacar todos estos conocimientos porque eran de bien, ¿no?, de interés para la humanidad. Es decir, y es que finalmente es así, es decir, cuando la gente realmente está en armonía con ellos mismos, con su espacio, todo lo que están transmitiendo, ¿ya?, es armonía. Cuando no, es decir, lo que se está emitiendo, lo que se está esparciendo,
pues no es armónico, y a lo que conlleva dentro de lo que es la co-creación del mundo, pues es una manera muy fácil de mantener cierta estructura de poder sobre quien tiene un conocimiento fundado y un conocimiento que puede ser utilizado, y quien no. Entonces, a la hora de decir, ok, que no te engañen, no te dejes engañar y no te engañes. El tercer punto que quiero comentar aquí, dentro de lo que es la percepción de lo que se pueda vender de la abundancia, es, vamos a ver, a la hora de crear abundancia, lo primero que tienes que ver es cómo tú te relacionas con el dinero. ¿Cómo son tus relaciones básicas? ¿Cuáles son tu código de pensamientos, de creencias con las que te levantas desde la mañana hasta que te acuestas? ¿Y cuál es tu relación energética emocional, ¿ya?, con la abundancia y con el dinero? Porque efectivamente, como ahora se ha hecho común en muchos libros, que si padre rico, hijo rico, hombre pobre, hijo pobre, y vamos a ver, sí que hay una marca cognitiva, ¿ya?, que va por herencia, va por relaciones sociales, ¿ya?, y dentro de lo que es establecer, ¿ya?, con el uso de Feng Shui, estructuras, ¿ya?, de prosperidad, por supuesto que tiene que haber, ¿no?, un desarrollo interior, y ser consciente de que si finalmente te pasas el día maldiciendo el dinero que no tienes, aunque pongas en una esquina una lámpara de sal o lo que quieras poner, no vas a tener ningún efecto, ¿ya? Es decir, aquí tenemos tres niveles de lo que es, qué es ese conocimiento, cómo te lo están vendiendo y cómo tú lo estás aplicando. Si nos quedamos a ese nivel de superficialidad, efectivamente nada funciona. Y ya vamos por lo cual yo digo que esto no es digno de la ciencia, porque realmente, ¿ya?, esto lo que está dando es como todo aquel que se ha hecho un cursito de acupuntura y empieza a hacer acupuntura según le va saliendo con su muy buena voluntad, ¿ya?, pero a lo mejor está creando más daño de lo que está beneficiando, porque no está siendo efectivo. Y entonces eso conlleva a que la gente piensa, no, si la acupuntura, la medicina china no tiene efecto. Pues efectivamente eso va relacionado porque el terapeuta que te ha tocado, pues solo se ha hecho un cursillo, como quiera que sea, porque no hay una regularización, porque no hay una estandarización, porque falta información. Son diferentes aspectos los que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Pero precisamente por esto hago este vídeo, para que seáis más conscientes dentro de lo que es la oferta de Feng Shui y dentro de lo que es necesario, que es entender que la base, como bien a mí me explicaba mi maestro desde el principio, la base está en el corazón de las personas. Es decir, si no tienes tu vida interior y tu corazón ordenado y una intención clara, positiva, armónica, ya te puedes gastar todo lo que quieras en Feng Shui, que te va a aguantar un tiempo y luego se va a quedar sin efecto. Y esto pues viene a ser lo que mucha gente te llega a vender, es decir, cada mes, cada año hay que hacer cosas y tal. Y es como pues tomar analgésicos, tomar fármacos para delimitar lo que son las experiencias patológicas, pero no se está curando de raíz. Y lo que es el Feng Shui taoísta va a entender al ser humano, ¿ya?, va a entender al individuo, ¿ya?, y según la constitución energética de la persona, ayudar a armonizar todo su entorno, que es muy diferente a enfocarte solo, ¿ya?, en el aspecto, sí, abundancia, riqueza, ¿ya?, pero realmente es decir, cómo es la totalidad de tu persona y cómo relacionas con esa abundancia y con esa riqueza, ¿ya? Ok.